La migración es el tratado de desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, con el consiguiente cambio de residencia. Dicho movimiento constituye un fenómeno geográfico de relevante importancia en el mundo. La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o un territorio en el cual no ha nacido, supone la entrada de población, y la emigración está representada por la población que abandona una región o país y se residencia en otra, representa la salida de población. Los migrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o región que los acoge, y emigrantes por los naturales del país que abandonan. Todo migrante es inmigrante y emigrante a la vez. Los movimientos migratorios tienen distintas causas, desde políticos, persecuciones religiosas, guerras, escasez, hasta las empresas de colonización de los territorios descubiertos o conquistados. En épocas actuales, las migraciones son muchas y obedecen sobre todo causas laborales y políticas. Europa Occidental recibe inmigrantes de Europa del Este, de Latinoamérica y de África, y Estados Unidos recibe población desde Latinoamérica y Centroamérica. En este video se pondrá el ejemplo más conocido de todos, pero visto desde distintos puntos, abarcando diferentes y variados ámbitos. Irak. Después de la ocupación del país por las fuerzas lideradas por Estados Unidos en 2003, la inseguridad se disparó con la aparición de milicias y violencia sectaria, incluso homicidios por venganza. Según el Ministerio de Salud, entre abril de 2003 y 2006, más de 102 doctores fueron asesinados y muchos más fueron amenazados o secuestrados, ocasionando así otro éxodo masivo. Un país en constante guerra y con un nivel de violencia interminable hace que las condiciones de dicho país sean poco o nada accesibles para vivir. Por ejemplo, febrero de 2006, cuando la criminal demolición del santuario Imam al-Askari, uno de los lugares sagrados chiitas, despertó una feroz violencia sectaria y una masiva migración forzada. En la provincia de Karbala, hubo más de 18.000 familias desplazadas, 12.000 en provincias de Salahadini, Najaf y Anbar, mientras que 50.000 más huyeron al Kurdistán iraquí. El número de refugiados internos buscando asilo en Bagdad y otras provincias era similar o aún mayor. A final de año, el número de desplazados internos iraquíes había alcanzado los 2.3 millones, según estimaciones de la ONU. Decenas de miles habían huido del país. En ese mismo año, los iraquíes encabezaban la lista de solicitantes de asilo en los países industrializados, con un promedio de 8.100 pedidos al mes. Gracias a la violencia desmoderada de un país, todo comienza a verse afectado, ya que esto causa la migración de las personas a otros países. Para comenzar, está la integridad humana, ya que con el fin de salir a toda costa del país, buscan cualquier oportunidad para hacerlo sin pensar nada más. Aceptan ser transportados en camiones junto a animales o caminar días, semanas, incluso meses bajo el sol, sin comer e incluso en peores condiciones. Después de esto, vienen todos los demás factores que afectan el hecho de que la población deje un lugar y se acumule en otro que suele ser siempre una superpotencia. El número de refugiados en Siria, que supera el millón, es mayor que en cualquier otro país. En tanto, Jordania, a su turno, acoge a más de medio millón. Este influjo ha afectado la infraestructura de estos dos países y de muchos otros, particularmente en los sectores de vivienda, servicios de salud y educación, al mismo tiempo que brindaban asistencia a aquellos que ya habían entrado. Los países anfitriones introdujeron procedimientos más estrictos para limitar la entrada de refugiados en el futuro. A pesar de que solo se puede tener una cifra aproximada de total de refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha estimado que, en diciembre de 2007, 2.5 millones de iraquíes estaban todavía en el país y 1.9 millones ya vivían en otro lugar. La suma de estos 4.4 millones de refugiados representa 15% de la población total, la mayor y más rápida migración de la historia moderna.
Los números reales podrían ser mucho más altos, ya que muchos iraquíes que abandonan sus hogares no se han registrado como desplazados o refugiados. Dejando de un lado los números, están los derechos humanos que son interrumpidos gracias a estos movimientos migratorios. ¿Cómo? La interrupción abrupta de la educación. Desarraigar a los niños de su entorno afecta su educación. Muchos no pueden retomar sus estudios por motivos económicos, otros porque las escuelas locales no pueden acogerlos. Algunos van a la escuela en campamentos, pero allí reciben una educación por debajo del estándar. En aproximadamente la mitad de las familias de refugiados, encuestadas por la Asociación Iraquí Al-Amal en las provincias de Karbala, Saladín y Nidé, algunos o la totalidad de los niños no asistían a la escuela. También está el deterioro de los servicios ambientales y de salud. Las dificultades financieras o las faltas de servicios causan un rápido menoscabo de la salud. Los campamentos carecen de los servicios de salud más básicos. Una encuesta de la Asociación Iraquí Al-Amal mostró que 50% de las familias no tienen acceso a medicamentos. La vivienda. Cada persona desplazada es, en esencia, una persona sin hogar. La mayoría de los desplazados viven en condiciones deplorables. En algunos casos, entre 6 y 8 personas comparten una sola carpa. Sin hablar de los efectos psicológicos. La gente que se ha visto forzada a abandonar sus hogares muchas veces pierde miembros de su familia, vecinos y amigos. Por lo tanto, sufren de alienación, miedo, ansiedad, incertidumbre y desarraigo. La dificultad para adaptarse a un nuevo entorno y retomar una vida normal causa cicatrices psicológicas duraderas. A pesar de todo esto, el sector que se ve más afectado es el económico, ya que cuando un individuo deja un lugar para irse a otro, está dejando también un trabajo y ocupando otro en un lugar diferente, lo cual, siendo en grandes masas, afecta a la economía de ambos países. Más de 200 millones de personas, aproximadamente el 3% de la población mundial, vive fuera de sus países. Este fenómeno tiene un enorme impacto en la productividad de las naciones acogida y en la mitigación de la pobreza de las naciones de origen de los inmigrantes. Se habla del impacto concreto de las remesas, el dinero que los inmigrantes envían a sus familiares en el país de origen. Se calcula que las remesas enviadas a los países en desarrollo representan más de 3 veces el volumen de la asistencia oficial para el desarrollo de estos países. De acuerdo con proyecciones realizadas por el Banco Mundial, en 2013, las remesas enviadas hacia el mundo en desarrollo fueron de más de 400 millardos de dólares y se estima que para el 2016 superan el $500 billion. Pero en la migración no todo es malo. Dejando de lado las tristes razones por la cual una persona deja su lugar de origen, podemos denotar que el hecho de la migración deja también cambios notorios, sobre todo en los ámbitos sociales, incrementando los conocimientos generales entre países. El cambio más notorio es el idioma y cómo se comparte mutuamente. Luego, podemos ver del lado de las costumbres, tal cual celebraciones en otros países que no son de propias de él, tal como el Halloween o el Día de Muertos, el Año Nuevo chino y el Día del Irlandés. También lo podemos ver en la música y en la comida. En general, podemos concluir que la migración se genera usualmente por algún problema que hace alejar a la población de un país aglomerándola en otro, desequilibrando así diversos procesos, como la economía, pero en ciertas ocasiones puede hacer bien gracias al intercambio de culturas y tradiciones. Esto en parte ayuda a la globalización.